Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirthammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirthammer. Capítulo 16. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 10.6.4. Ejemplo. Foco de Hammer activo con configuración concéntrica en el tronco cerebral. Aquí dos imágenes de tomografía axial computerizada cerebral de diferentes estratos de la misma paciente. En la primera vemos un foco de Hammer activo en configuración concéntrica con bordes nítidos. Las flechas indican el relé del intestino delgado en el tronco cerebral correspondiente a un rencor indigesto. Aquí un estrato más bajo de la misma serie, también con foco de Hammer, con configuración concéntrica pero con otro punto central, justo en el relé de las trompas y de la vejiga urinaria. Conflicto: la paciente había montado mal su caballo y otro jinete se había caído hiriéndose. Este la insultó salvajemente con los peores insultos: adenocarcinoma de las trompas. Justo después tuvo que pagar mucho dinero, rencor indigesto, ya que el hombre tuvo que permanecer mucho tiempo en el hospital. 10.6.5. Ejemplo. Paciente diestro con conflicto de pérdida. El caso siguiente tiene 3 imágenes que se refieren al mismo paciente. La primera imagen, tomografía axial computerizada, vemos un gran anillo bien nítido, un artefacto. Al lado se pueden ver 2 focos de Hammer todavía claramente en fase de configuración concéntrica. El de la derecha tiene que ver con una úlcera de las arterias coronarias, conflicto de territorio. El izquierdo con el testículo derecho, conflicto de pérdida. El paciente diestro había perdido inesperadamente a su madre, a la que estaba muy apegado. Se ve que la configuración concéntrica derecha está todavía en la fase CA de conflicto activo. La izquierda, sin embargo, ya está un poco hinchada por el edema, es decir, está entrando en solución. El paciente, seguidamente, febrero de 1993, sufrió un infarto cardíaco en el punto culminante de la posconflictolisis. Tomografía axial computerizada del testículo. La imagen muestra una necrosis del testículo derecho. El conflicto todavía no se había resuelto. Foto del testículo. En el testículo derecho externamente no se ve prácticamente nada. El dedo muestra el punto de la necrosis. La supuesta necrosis del testículo, en palabras simples, un agujero, es decir, una pérdida de sustancia en el testículo que fue diagnosticada precedentemente gracias al ataque cerebral. Certificación del caso, Centro de la Nueva Medicina en Austria. Dirección: Dr. Médico Rike Hirthammer. Burgau, 27 de enero de 1993. Se certifica que al señor X, únicamente en base a la tomografía axial computerizada cerebral y a la anamnesis, sin que el paciente haya sufrido molestias aparte de una tirantez en el testículo derecho, se le ha encontrado una necrosis en el testículo derecho, encontrada puntualmente mediante una tomografía axial computerizada. En base a la tomografía axial computerizada cerebral se revela justamente una situación intermedia entre una necrosis igual a la fase activa y una reconstitución de la necrosis igual a fase de reparación. Dr. Angel Willibald. El caso siguiente es de una paciente zurda
y consta de 7 fotografías. 10.6.6. Ejemplo: zurda con parálisis parcial a la izquierda. 29 de enero de 1990. Foco de Hammer en fase de conflicto activo. 25 de febrero de 1990. Foco de Hammer justo tras la conflictolisis. 14 de abril de 1990. Fin de la fase posconflictolisis. Test del aplauso. Foto de una paciente zurda. Las 3 imágenes de la tomografía axial computerizada cerebral precedente muestra la evolución de un foco de Hammer durante casi 4 meses. La paciente es zurda, como se ve en la foto. Había enfermado de una parálisis parcial del brazo izquierdo y de la pierna izquierda, y en menos medida también del brazo derecho. El DHS se produjo en junio de 1989. La paciente, infelizmente casada, había perdido un amigo que no había podido retener de un modo dramático en el abrazo del brazo izquierdo y de la pierna izquierda zurda, menos en las extremidades derechas. Se trata, por lo tanto, del brazo del partner y de la pierna del partner, y en menor medida del brazo derecho, madre-niño, con el conflicto de no poder retener. La paciente había deseado tener un hijo de su amigo, había deseado quedarse embarazada, pero sucedió una pérdida dramática. La primera imagen de la tomografía axial computerizada del conflicto está todavía activa. Se ven los cercos nítidos de la configuración concéntrica del foco de Hammer, pero se nota también que los anillos llegan al hemisferio izquierdo, débil parálisis del brazo derecho. El centro del foco de Hammer está a la derecha en el centro motor, que afecta a la motricidad del abrazo del partner con el brazo izquierdo, zurda, y el abrazo íntimo del partner con la pierna izquierda. La conflictolisis obtenida gracias a la intervención de la médico de cabecera, un experto en nueva medicina, junto con la paciente, se produjo el 20 de febrero de 1990, justo 4 semanas tras la primera TAC, tomografía axial computerizada cerebral, que se hizo el 25 de enero de 1990. En esta segunda tomografía axial computerizada del 25 de febrero de 1990, más o menos en el mismo estrato, vemos que el foco de Hammer se está abriendo, es decir, que los anillos en el exterior se vuelven irregulares e interrumpidos, pero el centro todavía es visible. Foto sucesiva del 10 de abril de 1990, del mismo estrato, aunque no siempre con el mismo ángulo de inclinación de los estratos, en el que el foco de Hammer se desplaza un poco hacia adelante o un poco hacia atrás. Vemos que el foco de Hammer ha entrado ya en parte en cicatrización glial. Por supuesto, también hay que decir que el 10 de marzo de 1990 se produjo un ataque epiléptico, crisis epiléptica, que sin embargo no sorprendió a la paciente porque su doctora ya la había concienciado según las leyes de la nueva medicina. Entre julio de 1989 y febrero de 1990, a la paciente se le diagnosticó una supuesta esclerosis múltiple. Pero por suerte se la pudo convencer rápidamente que aquel diagnóstico era insensato. El gran peligro es siempre el que los pacientes sufran un segundo conflicto motor, sobre todo en las piernas, a causa de un diagnóstico chocante, por lo que se les dice que probablemente se quedarán en una silla de ruedas. En la mayor parte de los casos no se liberan de este conflicto. Última imagen de la tomografía axial computerizada del 24 de abril de 1990 de la misma paciente. Se ve que el diseño concéntrico durante ese tiempo ha cogido una forma parecida a una estrella, es decir, el punto culminante de la posconflictolisis edematosa ya ha pasado y está en curso la fase de cicatrización. 10.6.7. Ejemplo:
Una paciente con conflicto de miedo-asco. La historia del caso siguiente está documentada con 4 imágenes de TAC, de tomografía axial computerizada cerebral. Se trata de 3 series de tomografías axiales computerizadas cerebrales de una paciente que se realizaron a un intervalo de unas 6 semanas. La paciente tenía un conflicto de miedo-asco combinado con un conflicto de poner resistencia a su jefe homosexual al que ella consideraba no de su agrado y malo. Tomografía axial computerizada cerebral del 24 de enero de 1990. Foco de Hammer en fase de conflicto activo. El centro de la configuración concéntrica se encuentra a la derecha. Por lo tanto, la diabetes prevalece sobre la hipoglucemia, es decir, primacía de la insuficiencia de las células insulares beta respecto a la insuficiencia de las células insulares alfa. La paciente se despidió al poco tiempo de esta fotografía. En la misma imagen vemos dorsalmente un gran foco de Hammer que ya está cicatrizado varias veces y que tiene que ver en una nueva configuración concéntrica con los 2 cuerpos vítreos a nivel orgánico. El conflicto biológico. Un año antes, mientras se dirigía a su puesto de trabajo en una farmacia, la siguieron y la atacaron por la espalda amenazándola con un cuchillo. La recaída. Cada día tenía que hacer el mismo camino para ir y volver de la farmacia. A la paciente, como consecuencia, se le produjo un glaucoma en los 2 ojos. Arriba. Imágenes de la tomografía axial computerizada cerebral del 15 de marzo de 1990. Los 2 conflictos están en fase de posconflictolisis, el frontal todavía más que el occipital. Sin embargo, se ve que los diseños concéntricos crematizados están en la misma posición que cuando el foco estaba activo. Esto es lo que consideramos una evolución normal del foco de Hammer tras la solución del conflicto. Tomografía axial computerizada cerebral de la misma paciente con un intervalo de otros 2 meses y medio. Se ve solo una cicatriz del foco de Hammer en el relé de la diabetes o de la hipoglucemia. 10.6.8. Ejemplo. Adenocarcinoma ductal de la mama. Serie de 4 tomografías axiales computerizadas cerebrales de una joven mujer con un adenocarcinoma ductal de la mama en reciente fase posconflictolisis. El radiólogo ha movido una vez a la paciente desde la línea central 2 centímetros hacia la izquierda. Véanse las fotos de la izquierda y otra vez 2 centímetros hacia la derecha. Ver las fotos de la derecha. La localización de los focos de Hammer, como se ve, no cambia por esto. 10.6.9. Ejemplo. Un empleado de banca londinense. Las 7 fotografías siguientes pertenecen a la historia de un empleado de banca de Londres. Foco de Hammer del conflicto motor. El diseño concéntrico es ahora poco reconocible, mostrándose ya con la forma arrugada. También se ha superado ya el punto culminante de la reparación. En la primera imagen de la tomografía axial computerizada son visibles algunos anillos, así como el centro del conflicto. En las fotos sucesivas cada vez es más difícil. Otras 3 tomografías axiales computerizadas cerebrales en las que se puede observar bien la configuración concéntrica en la corteza motora o su progresiva desaparición. Hay que excluir la posibilidad de un artefacto. Las 5 imágenes tomografías axiales computerizadas presentadas de la misma serie pertenecen a un empleado de banca que estaba en el hospital en Londres. Típico caso de diagnóstico errado. El paciente, tras una dramática pelea con su jefe de departamento, que le había negado un ascenso, había sufrido una parálisis motora,
más de la pierna derecha que de la izquierda, así como más del brazo derecho que del izquierdo. Entonces se le examinó y se encontró un viejo carcinoma del páncreas y un viejo carcinoma del hígado. Naturalmente, no se pudo ver el carcinoma del intestino delgado en conflicto activo, siguiente tomografía axial computerizada del abdomen, ni tampoco la correspondiente configuración concéntrica en fase de conflicto activo, sección de tomografía axial computerizada cerebral, mostrada seguidamente. La flecha indica el adenocarcinoma activo del intestino delgado. Además, vemos los viejos focos solitarios del adenocarcinoma del páncreas y del hígado. El foco de Hammer relativo a la derecha lateralmente en el tronco cerebral, flecha a la derecha, del adenocarcinoma solitario del hígado o del páncreas presenta una cicatriz, un podo edematoso, con una probable nueva configuración concéntrica apenas visible en el edema. El motivo podría ser que los conflictos pertenecientes a este foco de Hammer, conflicto de morir de hambre y conflicto de no poder digerir un bocado, estaban ligados a la profesión y ahora reaccionaban de nuevo vía. Ahora, además, tenemos el foco de Hammer, flecha izquierda, en el relé del intestino delgado para el conflicto de rencor indigesto. En conjunto, tenemos tres diferentes formas concéntricas en el mismo paciente, de las cuales una, hígado-páncreas, está en un relé antiguo cicatrizado, mientras que el foco de Hammer del conflicto motor para las cuatro extremidades a la derecha más fuerte que a la izquierda está ya en la fase de posconflictolisis y comienza a tomar una forma arrugada, es decir, ya ha superado el punto culminante. La configuración concéntrica del intestino delgado está todavía en plena actividad. Eso significa entonces que de ningún modo un conflicto con varios contenidos se resuelve en todos los niveles al mismo ritmo. Un aspecto se soluciona mientras que otro permanece todavía activo. Si se hubiese aplicado la nueva medicina, se habría podido ver que el adenocarcinoma del páncreas y del hígado, que se habían formado al mismo tiempo, debían haber tenido una historia precedente más antigua y ahora seguramente se reactivaban como vía. Mientras el conflicto cortical motor ha superado ya el punto culminante de la posconflictolisis con una crisis epiléptica, ataque convulsivo tónico-clónico, el conflicto del intestino delgado está todavía, como hemos dicho, en plena actividad. Casualmente, en la tomografía axial computerizada precedente del abdomen, vemos el prehíleo por oclusión del intestino delgado. Si se hubiese extirpado un pequeño trozo de intestino delgado, se habría podido facilitar al paciente un pronóstico muy bueno. Pero el prehíleo se reconduce a un supuesto adenocarcinoma reciente del hígado-páncreas y se le explicó al paciente que no era operable. En este caso, el conflicto motor corresponde al pensamiento de no poder subir más arriba o de estar ligado, y adenocarcinoma del intestino delgado corresponde al rencor indigesto que conlleva. Se ve que la nueva medicina, gracias a su diagnóstico diferenciado en tres niveles, es notablemente más perspicaz que la medicina anterior. 10.6.10. Ejemplo. Conflicto de separación brutal. En esta serie se ve muy bien cómo una configuración concéntrica edematizada en la fase de posconflictolisis todavía es bien visible en un estrato y en el otro comienza a desaparecer más o menos. Conflicto central del periostio, es decir, conflicto de separación brutal en solución. En esta última fotografía, la configuración concéntrica está casi completamente disuelta en el edema. 10.6.11. En las dos fotografías siguientes vemos un foco de Hammer para un conflicto activo de separación periostio sensorial-posensorial que ya ha superado el punto culminante de la posconflictolisis y ya ha comenzado a tomar la configuración arrugada. A nivel orgánico encontramos exantema, urticaria, prurito, diferentes clasificaciones para un único proceso en curso.
la reparación del estrato epidérmico externo. Seguidamente se presentan brevemente algunas tomografías axiales computerizadas cerebrales particularmente interesantes, que cubren todos los criterios de exclusión elaborados con la firma Siemens. Por lo tanto, ningún artefacto. 22 de abril de 1986. Configuración concéntrica muy nítida. Conflicto activo. 5 de septiembre de 1986. Tomografía axial computerizada cerebral con contraste. Configuración de anillos edematizada, ya gliomatosa en vías de cicatrización. Evolución de una configuración concéntrica en un joven paciente. Foco de Hammer en configuración concéntrica activa para un conflicto de larga duración de miedo de la muerte en el tronco cerebral. El paciente había sido agredido y amenazado con un cuchillo por la orden. En este caso, en la correspondiente sección de resonancia magnética se pueden encontrar excepcionalmente las estructuras en anillo del foco de Hammer activo. Sin embargo, eso solo es posible si el conflicto, como es en este caso, ha durado mucho tiempo y ha sido muy intenso. Configuración en anillos que es aplastada por el lado izquierdo a causa de otros dos focos edematizados. Evolución de la configuración en anillos en la tomografía axial computerizada cerebral de una joven paciente. Foco de Hammer en configuración concéntrica nítida. Foco de Hammer cicatrizado. La estructura en anillos a duras penas se reconoce. Serie de tomografía axial computerizada cerebrales con estructura en anillos nítida, diversamente edematizada, con proceso de movimiento expansivo. Un paciente austríaco. Dos focos de Hammer con estructura en anillos edematizada. Dos anillos edematosos bien visibles. Foco de Hammer en el que tres formaciones diferentes en anillo se proyectan una al lado de la otra o una en la otra. La de la izquierda está completamente en edema de solución. La siguiente fotografía, muy interesante, muestra un foco de Hammer en forma semicircular a la derecha por un conflicto motor en la fase postconflictólisis con edema de solución. Al lado, flecha fina, un foco de Hammer central en la fase de conflicto activo en el relé del azúcar. Más adelante, un foco de Hammer ya muy cicatrizado a la izquierda, que puede tomar ya un color blanco a causa de la acumulación de tejido glial, que tiene que ver con la espalda derecha o, con más precisión, osteolisis recalcificada por conflicto de desvalorización de sí en la relación con el partner. Abajo, un foco de Hammer casi completamente cicatrizado en la corteza visual derecha correspondiente a un antiguo conflicto de miedo en la nuca. 10.6.12. Ejemplo, niña de 5 años con conflicto de miedo a morir de hambre. Tomografía axial computerizada cerebral y tomografía axial computerizada abdominal de una niña de 5 años. El foco de Hammer en el relé del hígado, tronco cerebral lateral a la derecha, muestra una nítida configuración concéntrica, es decir, el correspondiente conflicto de miedo a morir de hambre todavía debía estar activo. En la tomografía axial computerizada abdominal vemos el correspondiente adenocarcinoma solitario del hígado de la niña de Francia meridional. Conflicto. Los padres tenían una tienda de alimentación. Cuando al lado se construyó un supermercado y su facturación disminuyó, el padre se lamentó repetidamente. Dios mío, moriremos de hambre. La niña de 5 años se lo tomó al pie de la letra. ¿Y cómo no hacerlo? Al final, la niña murió por este miedo a morir de hambre que duró durante meses. Al principio me resultó muy difícil entender un cuadro así, porque contrariamente al informe hepático, el cerebro no mostraba nada particularmente vistoso. Pero una vez que se ha comprendido la configuración concéntrica o se ha aprendido a distinguir entre las distintas
formaciones en la fase conflicto activo y en la fase postconflicto lisis, entonces estas imágenes son claras y comprensibles. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.